sus invitaciones y bueno, este es un tema que yo decía, bueno, ahora cuando vea a algunas chicas que por acá trabajan en género y todo, pero todavía no han llegado porque no nos ha dejado el agua, que no es del todo, yo no me especializo y estoy abriendo el seminario de Feminismo y Derecho, pero bueno, el tema de Cuba sí es una de mis especialidades de investigación y todo lo relacionado a lo que pasa internamente, de prácticas sociales y eso sí es algo que he estudiado bastante y no me conozco, ¿no? Pero viendo el programa de todo el seminario que van a tener, está precioso, es lindísimo. Viene Francesca Argalo, también por ahí va a estar Fátima Piso, va a estar también la propia Marcela, son compañeras que han estudiado por acá y Francesca, bueno, una de las feministas más reconocidas de estudios sobre estudios de feminismo, etc. Y yo creo que van a tener grandes sesiones. Pero bueno, lo que yo quiero hablar de aquí, y un poco lo que conversé con Alejandro, que podría aportarle a ustedes algo bastante específico, y es cómo son las prácticas o cómo han sido las prácticas de género y diversidad en Cuba. Estaba haciendo la ponencia y pensando y decía, bueno, por supuesto voy a hablar del periodo revolucionario, ¿no? De 1959 a la fecha, porque para qué me voy hacia atrás. Pero entonces un poco me daba cuenta, en la medida que buscaba datos de cosas que conocía y temas, que ir atrás en algún momento siempre había sido necesario. Y muchos artículos y textos que tengo, que estaba revisando para la ponencia, que se están estudiando temáticas bastante novedosas en Cuba, y me doy cuenta que tenemos antecedentes antes del triunfo de la revolución de determinadas prácticas interesantes que era por lo menos interesante mencionar. Para eso lo que les quiero poner va a tener como un antecedente de un análisis de contexto histórico antes del 59, del triunfo de la Revolución Cubana, y después, a partir de la Revolución, un análisis contextual, el análisis de género y diversidad, cómo se fue dando en los 60, en tres etapas de Cuba, ¿no? Tres etapas que yo les definiré en la medida en que vaya empezando la ponencia. La ponencia de hecho se llama así, género y diversidad en las prácticas en Cuba, ¿no? No voy a teorizar mucho sobre el tema. Lo que les puedo decir teóricamente es, bueno, Cuba antes del 59 tenía las mismas prácticas de perspectivas de género y cuestiones que en cualquier lugar de América Latina. Posterior al 59 es la percepción del feminismo y el marxismo. Y de eso vamos a hablar un poquito después, ¿no? Cuando entre. Primero quiero hablarle de la parte inicial, ¿no? Bueno, Cuba es heredera, como les acabo de decir, de unas... ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo están? ¿7? Más o menos. Hasta que yo vea que se aburran y ya dejo hablar. Cuba es heredera de las mismas prácticas patriarcales que conocemos de América Latina, incluso no tiene un rango de excepcionalidad, ni mucho menos en este caso, porque al final tenemos la misma historia incluso común, ¿no? La misma historia común de dominación colonial. El punto diferente, por ejemplo, con respecto a México sería en todo caso la cuestión indígena, evidentemente, que en Cuba la verdad la mezcla se quedó entre lo hispano y lo africano, minimizando la cuestión indígena a puntos muy poco rastreables en la sociedad cubana. Por tanto, y además, tenemos las mismas herencias patriarcales de la colonia y también de las conformaciones republicanas, no se rompía ahí con nada con respecto a qué tipo de posición tendría la mujer en la sociedad en esas etapas. Pero ¿qué me interesó rescatar cuando yo iba haciendo la ponencia? Pero que es un país que siempre fue receptor de procesos culturales muy fuertes. Es como México. México es un puente cultural geográficamente, Cuba también es un puente cultural geográficamente, por donde está ubicado y por donde pasan todos los procesos culturales, y cuando digo culturales, de conocimiento, de lo que se está debatiendo, etc.
Y en este sentido, yo creo que, por un lado, entre que fue siempre un puente cultural donde se desarrolló mucho, altos estudios, estoy hablando desde antes del 59, incluso siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, de lo que estoy hablando. Siempre hubo altos estudios, siempre hubo intercambio cultural con todas las tendencias que se expresaban en el mundo, pero sobre todo también, por ejemplo, en el siglo XIX Cuba tenía un desarrollo económico altísimo, producto de que siempre fue una colonia predilecta de España. Por eso es que Cuba incluso es el último país que se independiza de América Latina. En 1868 que comienza el proceso de independencia, hasta que dura incluso hasta 1895, o sea, dura casi 30 años. Bueno, duró 30 años, hasta el 98 exactamente, y es efectivamente, ¿por qué? Porque se atrasa un poco como país, porque era un país bastante privilegiado económicamente por la colonia española. ¿Por qué hago este antecedente? Porque este antecedente nos puede llevar a darnos cuenta de que realmente siempre hubo discursos culturales de resistencia en todas las épocas con respecto al tema de la mujer y el tema de la posición de la mujer en la sociedad. Y esto no solo de manera de discurso, sino de acciones. Las mujeres participaron en la guerra de independencia. Después en Cuba hubo otro proceso muy interesante en los años 30, los años 20, como acá en México igual, todo el proceso de influencia de la Revolución de Octubre, de los movimientos socialistas y que generaron partidos comunistas y movimientos socialistas en cada lugar, pero donde también las mujeres podían o no participar mucho. En el caso cubano, las mujeres participaban mucho. Acá también, hasta cierto punto, en la medida en que eran vanguardistas, sobre todo en el ámbito cultural y siendo activistas políticas dentro de todo el sector, pero dentro del rumbo del socialismo. Eso siempre estuvo en la sociedad cubana presente, no es una sociedad en la cual los procesos de rebeldía o de resistencia cultural se hayan dado de una manera pacífica, no siempre hubo. Segunda mitad del siglo XIX, años 20, 30 del siglo XX con mucha fuerza, y después los años 50 que propicia la Revolución Cubana. ¿Dónde están las mujeres ahí? Bueno, si te vas a la historia conocida, las mujeres no se ven mucho, pero entonces hay que rehacer la historia, hay que buscar la historia, que es lo que se ha hecho en los últimos tiempos, incluso por las propias feministas, como Silvia Federici, cuando te hace toda la historia del medio europeo y las brujas del medio europeo, con Calibán y la bruja, que rehace la historia del nacimiento del capitalismo y cómo esto, la mujer ahí tuvo no un papel fundamental para el capitalismo, sino el tema de la Inquisición y la bruja fue fundamental en el surgimiento del capitalismo para el despojo de los bienes comunes, porque eran ellas las que administraban los bienes comunes. Esa historia hay que rehacerla en todos los lugares. Yo creo que si rehacemos esas historias vamos a encontrar muchas mujeres participando en todos esos procesos sociopolíticos de cada país o de cada espacio. No solo Cuba, aquí en México, seguro que vamos a encontrar muchos, pero no son historias que se han escrito. Lo que tenemos son figuras, ¿no? Figuras sobre todo de la cultura o de la pintura o del arte, fotografía, lo que fuere, artistas, cantantes que salieron en estos momentos que yo, en el caso cubano es segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, salen con discursos de resistencia con respecto a los cánones establecidos. No hablan de dominación patriarcal, evidentemente, pero a lo establecido, a lo normalizado, etc. En este sentido, pero a diferencia de estos dos procesos cubanos que les estoy diciendo que es independencia y los años 30 del siglo XX, que tiene que ver más con una dictadura que había en Cuba y hubo todo un proceso social para tomar esa dictadura, en los años 50 las participaciones de la mujer en las luchas que hubo en los años 50 en Cuba sí se han recogido históricamente, y eso ha sido muy interesante, porque realmente no solo se recogieron, sino después fueron parte del Estado cubano y han sido como ejes fundamentales en articular un discurso en pro de la mujer desde ellas mismas, ¿no? Entonces, por eso hice el recorrido, porque si bien no sabemos tanto de quiénes fueron las que estuvieron en los años 30, el siglo XX y el siglo XIX a finales, pero sí podemos saber muy bien de ya del proceso revolucionario cubano, a partir del triunfo de la revolución,
porque sí participaron en la lucha del proceso revolucionario y después fueron partícipes del status quo del Estado. En ese sentido, ahí en Cuba sí hay un sector de mujeres, fuertes líderes, de llevar a cabo procesos históricos, y cuando digo históricos digo los 50 años, 55 años de revolución. De hecho, no son muchas tampoco, pero son personas muy, muy conocidas como parte de la historia del proceso revolucionario cubano. ¿Y por qué voy a ellas? Porque a partir de ellas y a partir del trabajo que ellas hicieron, es lo que hoy tenemos como prácticas alternativas de diversidad en Cuba. No es menor, estoy haciendo un recorrido para que nos demos cuenta, y no por ellas como personas individuales, sino todo el movimiento que se ha gestado en Cuba alrededor de la mujer en estos 50 años, hoy por hoy, lo que ha devenido, además de cuestiones oficiales que ya les voy a ir explicando, ha devenido también de manera muy interesante prácticas alternativas que no tienen solamente que ver con la mujer, sino con toda la diversidad, toda la comunidad LGTBI, etcétera, que hoy por hoy, en mi criterio, es el movimiento social más fuerte que hay en Cuba. En Cuba no hay un movimiento social contra las presas, no hay un movimiento social contra la minería, eso no existe. Lo que existe es un movimiento social LGTBI y de género muy fuerte. El movimiento social, yo diría, incluso. No es que haya muchos más. Hay bastante de la blogosfera, del mundo del internet, pero sobre todo tiene un activismo que ya les explicaré, que es como la última parte de la ponencia, de todo lo que están haciendo, de todo lo que se reclama, cómo lo hacen, qué han hecho, etcétera, etcétera. Y la verdad a mí se me hace realmente interesante, y por eso les explicaba este antecedente, ¿no? Siempre en el proceso histórico no vamos a encontrar a lo mejor la participación de esas mujeres en esos procesos históricos, porque la historia fue escrita de otra manera. Pero en el caso del proceso revolucionario cubano, en los años 50, las que participaron y estuvieron ahí están en la historia plasmadas y fueron actores fundamentales para el cambio de la mentalidad de lo que podría ser la mujer en el proceso revolucionario cubano, ¿no? Eso es un primer punto que quería comentarles. Bueno, un primer punto que ya fueron 10 puntos, pero un poco como antecedente antes de entrar a qué ha ido pasando. Algo interesante también, eso leyendo algunos textos para venir, y creo que eso tendría que ver con, evidentemente, la dominación patriarcal dentro del capitalismo. Esa dominación patriarcal que se acentúa, no es permanente, ¿no? Es permanente, sistemática, es continua. Pero bueno, la dominación patriarcal, como bien se ha planteado, no es solamente el capitalismo, es de todos los sistemas sociales, socioeconómicos. Pero en este sentido, lo que me interesa un poco es que para hablar de un espacio determinado, como es el caso cubano, también hay que saber cuál es el proceso cultural de la isla. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, y leyendo algunos estudios que han surgido nuevos muy interesantes sobre eso, las personas dirán, bueno, Cuba evidentemente no tiene mucho que ver con el baile. El teatro vernáculo, que es un teatro bailado, no sé si el teatro vernáculo, que es música, baile, teatralizado, más bien es así, ¿no? Pues, yo no sé mucho de arte, pero el teatro vernáculo, y siempre fue, no sé acá en México qué tradición tendría, pero en Cuba siempre fue un teatro contestatario, por ejemplo. Contestatario contra la colonia española, porque surgió a finales del siglo XIX, y a principios del XX todo el tiempo, por ejemplo, se burlaba mucho del gallego, pero no era del gallego por burlarse del gallego, sino era por el tema de la colonia. Y reflejaba mucho las condiciones políticas de la época. Pero aquí pasa una cosa muy interesante, estudios que se han hecho, que siendo un espacio alternativo de discusión política, cultural, ese tipo de teatro, siempre y todo el tiempo alrededor de la mujer tenían procesos patriarcales muy fuertes, porque lo que les interesaba eran las mujeres desnudas, incluso hacían teatro desnudo, hombres y mujeres desnudas, usaban ahí, por supuesto, el tema de la raza negra, todo esto atravesado por la raza, no solo por el tema de la sexualidad o del género en este caso. Era impresionante cómo, junto a una noción alternativa cultural como era el teatro vernáculo, tendrías dentro del mismo teatro toda esta noción de figuración del cuerpo de la mujer, de queremos verla todas desnudas, y entonces en la prensa cubana de la época, la gente que ha hecho estudios sobre esto, tesis y eso,
han analizado cómo realmente hubo escándalos muy fuertes, pero escándalos moralinos, no escándalos de otro tipo, escándalos moralinos acerca de cómo había espectáculos de mujeres desnudas y que salían hombres desnudos, no sé qué, pero querían mujeres, y toda esta historia. Que bueno, que este antecedente y que a la vez las mujeres vivieran de esto y hicieran sus espectáculos, son antecedentes que no son cosas que en Cuba se vivía una moral muy fuerte ligada al tema religioso, ni mucho menos. No es un país que tiene ese tipo de cultura, tiene una cultura más liberada, y siempre la tuvo mucho más liberada en cuanto al tema de la sexualidad, etcétera, etcétera. Eso sí quería comentarles, y les pongo este ejemplo de teatro vernáculo y de cómo se expresaba esto, aunque se criticara como escándalos moralinos, pero se hacía mucho, y no iban a las clases bajas, iban a las clases altas y medias a ese teatro, y les interesaba, y lo que querían era estar allí y ver todo ese proceso, en fin. También había mucha prostitución en Cuba, típico de todas las ciudades. En Cuba casi todas las ciudades, no todas, pero muchas son portuarias, típico de la ciudad de Paso. Y bueno, cuando triunfa la revolución, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Y lo que me interesaba era darle ese antecedente cultural, porque somos sociedades latinoamericanas parecidas, pero no somos tan iguales, que también tenemos diferencias, ¿no? Tenemos puntos comunes, la conquista, el lenguaje, nuestras culturas, pero por ejemplo, el tema religioso en Cuba es un tema que está muy mezclado, y entonces no se impone en el tema religioso católico tanto como se puede imponer acá en México, por ejemplo, en la composición por ejemplo, del aborto, para nada. Y ahorita les voy a dar los elementos. En Cuba el aborto está despenalizado en el año 60. Y es una cosa que se ha normalizado tanto que ahora es un problema. Ahorita también ya les comentaré al respecto. Entonces, por eso les doy todos estos antecedentes, para que se den cuenta que no es solo producto de la revolución, es también producto de un espacio, de un lugar donde tiene un espacio sociocultural de construcción diferente. Nosotros no tenemos grupos indígenas, como les decía, los mataron a todos, y es una mezcla, una sociedad mucho más joven, construida sobre la base de lo hispano y lo africano, ¿no? Mucho más joven, 500 años. Ustedes son mucho más milenarios, ¿no? Nosotros, la sociedad cubana es mucho más joven en ese sentido como antecedente histórico. Bueno, estoy poniendo ejemplos de diferencias que no es que tengan que ver con el tema, sino contextualizando para que se den cuenta que puede haber cosas muy diferentes. Les decía que había una serie de mujeres que habían participado en la lucha insurreccional de los años 50. En los años 50 en Cuba hay una dictadura, justamente en el año 52 toma el poder Batista por dictadura, le da un golpe de Estado y evita las elecciones. Y bueno, esto propicia todo el proceso revolucionario en el que se meten todo lo que es la guerra de guerrillas, los guerrilleros, Fidel, etcétera, etcétera. Y bueno, hacen todo el proceso histórico, que no lo voy a detallar mucho, hasta el 59 que triunfa la revolución. En ese proceso, si ustedes van a la historia de la Revolución Cuba, de ese proceso hay muchas mujeres participando. Mujeres que además no son de menor rango, mujeres que las mataron, que eran... en Cuba había muchos grupos que lucharon en el proceso revolucionario, no es solo el movimiento 26 de julio, que era el de Fidel, y unos por ejemplo, había un grupo que funcionaban, se le llamaba del clandestinaje. Clandestinaje quiere decir de vida clandestina en la ciudad. Grupos urbanos, grupos guerrilleros urbanos. Esos grupos, ahí había muchas mujeres, que no iban a la sierra, no iban a la montaña, pero estaban trabajando en la ciudad. Ahí mataron a muchas mujeres, porque estos grupos trabajaban en un constante proceso de intercambio, de recopilar armas, alimentos, ropa para la Sierra Maestra, y también de hacer acciones urbanas, guerrilleras en la ciudad. Ahí mataron a muchas mujeres, no a muchas, pero a mujeres que fueron incluso líderes de grupos determinados. Y se conoce mucho esto en la historia de la Revolución Cubana. Y otras que fueron, por ejemplo, en el asalto a Cuartel Moncada, en el año 53, que participaron en el asalto y fueron presas, que es el caso de Aide Santa María y Melda Hernández. Otras como Celia Sánchez, que estuvieron en la Sierra Maestra todo el tiempo en la organización de toda la lucha. Celia Sánchez Manduley. En el caso de Celia Sánchez, de Aide,
y de Melba. Melba acaba de morir el año pasado. En el caso de Aide, murió en el 80, se suicidó. Era la hermana de uno de los grandes líderes del movimiento del 26 de julio, que murió en Moncada, y a la vez era la esposa de otro de los líderes del movimiento que también lo mataron. Entonces eso parece que a ella la afectó bastante, como para que en los 80, después de la muerte del Che, todos eran muy amigos, todos eran muy cercanos, propicia que Aide en el año 80 se suicide. Y Aide es una de las figuras más míticas que tiene la Revolución Cubana. Y digo mítica en todos los sentidos, en el sentido de ser mujer, de ser líder, de haber proyectado mucho en la revolución de manera bastante avanzada. Y el caso de Celia Sánchez murió también como en los 80, pero de enfermedad. Pero lo que estoy comentando es que son figuras que están mucho en el imaginario social cubano, no son figuras menores, son líderes o fueron líderes que estaban en el imaginario social cubano. Por tanto, esto no es una cosa que se fue construyendo en la revolución, sino que desde la propia lucha, y yo creo que con los antecedentes anteriores, siempre fue parte del proceso revolucionario. La mujer entra dentro del proceso revolucionario no porque le dan cabida, sino porque tiene su propio papel y porque tiene su propia actuar en el proceso revolucionario. Previamente en la lucha y después justamente en la contribución del proceso durante los 55 años específicamente. Bueno, entonces, después de esto, me interesa un poco comentarles de este antecedente, que lo que quiero es demostrarles, no veamos que la revolución triunfe y dice ahora todas las mujeres salen de la casa. No es así, no es así. Las mujeres estaban en el proceso, estaban participando, eran activas y actoras, ¿no? Y no salgan todas de la casa porque además todas las que participaron siguieron el proceso y lo que hicieron fue seguir siendo directivas del proceso. A ver, entonces, ¿qué va a pasar con respecto a esto? ¿Qué propicia esto? Propicia en el proceso de la Revolución Cubana, cuando triunfa la revolución, se hace toda una reestructuración de la sociedad cubana. Evidentemente, bueno, se va muchísima gente del país, pero se van ¿para dónde? Ustedes dirán, ¿qué es eso que se van del país? Cuba es una isla, ¿eh? Entonces tú te tienes que ir, no puedes hacer otra cosa que o te quedas o te vas.